¿de dónde sale la lana? Sale de los anuncios. Entonces, las redes sociales no son diferentes. Antes, las redes sociales eran más limpias que ahora en términos de anuncios. Pero te metes hoy en Facebook, Lalo, y más que comentarios de tus cuates, ves anuncios. La mayoría son anuncios. ¿Por qué? Porque en un principio era eso, era una cosa entre cuates. He vuelto, chicos, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hey, Master. Oye, te quería preguntar, ¿tú ves mal que yo tenga aquí un letrero de publicidad? ¿Se te hace como mal? Como... Sí, estás vendido. ¿A Tixus Autos? Sí, te compraron. Vieras que no. Sí. ¿Por una camiseta? Sí. No, Master. Has vendido y barato. ¿De plano? Sí. ¿Como puta barata? Sí. A ver, cuéntame, Master. Yo también. Oye, ¿cómo está este pedo? Fíjate que en las redes sociales he visto 2 que 3 de nuestros seguidores se enojan porque les ponemos comerciales ahí en YouTube y otras cuates que nos patrocinan y eso. Pero, y bueno, yo les he escrito y les digo, pues, güeyes, es que hay gastos que hay que cubrir pues, para que el programa siga funcionando, ¿no? Oye, Ariel insiste en comer. Ariel es el camarógrafo que está allá atrás. No, la neta, Ariel, te pasas, ¿eh? O sea, eso de que quieres comer 3 días, quieres vestir, quieres comprar condones y todo, o sea, pues, ni coge. Pues sí. Imagínate, pero miren, es todo un tema. A mí me caen, pero he tenido la suerte por un lado, mala suerte por otro, que en las últimas semanas me han caído un par de campañas. Primero una de Alfa Romeo, luego una de Mazda, que la de Mazda, al momento que estamos grabando eso, sigue vigente. Entonces, pues ahí están los anuncios en mis redes sociales y la raza me acaba como, no, pues ya se vendió a Mazda, ya se vendió a Alfa. Y si yo critico, por ejemplo, un Corolla, no, si fuera un Mazda, eso sí, no. Pero, ¿qué quieren entonces que anuncies? ¿Artículos de cocina? O sea, es que yo no entiendo la gente. O sea, pues, ¿quién te va a buscar para anunciarse? Pues, obviamente, empresas de autos o cosas de autos. No vas a dar consejos de cocina. No entiendo. Claro, mira, yo creo que el que nos ve y piensa un poquito y tiene criterio, va a analizar las situaciones, va a analizar las circunstancias. Por ejemplo, los invito a que la red social a la que más contesto directamente y más rápido es Twitter, @SergioOliveiraM, M de Melo, que es mi segundo apellido. Es ahí donde contesto a todo el mundo y más rápidamente. Gasto mucho tiempo cada día, invierto mucho tiempo cada día más bien en contestar a la gente en Twitter. Y los invito a que busquen las respuestas que pongo ahí para ver si todas son favorables a Mazda. Y van a ver que no lo son. Para ver que si todas son favorables a Alfa Romeo, van a ver que no lo son. Una cosa es la publicidad y otra cosa es vender el contenido editorial. Obviamente, en la medida en que más gente nos ve aquí en Tixus o me ve a mí en mi página de YouTube o mi fanpage en Facebook o en Twitter o en donde sea, el universo de personas que llega ahí es atractivo para las marcas. Claro. Es gente interesada en coches y eso, y marcas como Mazda ahora, como Alfa Romeo, como hubo Fiat en el pasado, como hubo Lincoln, como hubo Ford, y como va a haber más en el futuro, se los advierto. A ellos ese tipo de público les interesa. Entonces algunos me dicen, no, pues pon ahí inserción pagada. ¿Por qué? Sí, no, además, una cosa es tu opinión y otra cosa, pues es la Mira, publicidad, además que no sé es tan obvio, o sea, la publicidad,
es tan diferente de mi opinión. Yo vi una. En general viene una foto, una frase que casi siempre es, esto es la última maravilla, y un hashtag. Ningún anuncio mío tiene hashtag, ninguna opinión mía tiene hashtag para empezar. Los que me conocen lo saben, hay mucha gente que pone hashtag para todo, yo no. Entonces, son tan claramente comerciales. Yo los primeros que puse la gente, ay, pues eso es un anuncio, yo aclaré, es un anuncio. Porque todos tenemos que vivir, todos tenemos, no es solo Ariel que tiene que comer, Lalo también, yo también, y 3 veces al día, como mínimo. No, imagínate, si no, ¿cómo mantienes tanto gato que tienes? Exacto. ¡Pa cabrón! 2 gatas también. Sí, bueno, eso yo no sé. Yo solo conozco tus gatitos. Son 2 gatos y 2 gatas, digo, no vaya a ser. Sí, es que está cabrón, amigos. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en YouTube que les salen muchos anuncios. Una vez les comenté, hay un servicio YouTube Red, cuesta 99 pesitos y ya no te salen anuncios. Y de otra manera, bueno, pues tienen que entender, a veces nos piden más contenido, que subamos más videos, que mejoremos la calidad de los micrófonos, que la edición, y quieren muchas cosas, pero todo eso requiere lana. Y quieren todo gratis. O sea, Si no pero, todo eso, pero sin ver anuncios, ¿eh? Yo también quisiera que así fuera. Yo quisiera que CNN me diera la mayor y mejor cantidad de información del mundo, pero sin pausas comerciales. ¿Y quién paga CNN? Sí, o sea, ¿de dónde saca CNN la lana para producir eso? No solo CNN, ABC, NBC, Televisa, TV Azteca, Red Globo en Brasil, la que me digas. O sea, ¿quién financia la operación de eso? ¿Quién paga los reporteros, las cámaras, la renta de los locales, la luz, el teléfono, el internet, los celulares, la gasolina, el desplazamiento, el tiempo de viaje? ¿De dónde sale la lana? Sale de los anuncios. Entonces, las redes sociales no son diferentes. Antes, las redes sociales eran más limpias que ahora en términos de anuncios. Pero te metes hoy en Facebook, Lalo, y más que comentarios de tus cuates, ves anuncios. La mayoría son anuncios. ¿Por qué? Porque en un principio era eso, era una cosa entre cuates. En la medida que se fue haciendo más popular y todo el mundo está ahí, pues todas las marcas, de todas las cosas, no solo de coches, de lo que me digas, saben que todo el mundo está ahí, quieren estar ahí para mostrar sus productos, sus servicios, etc. Pasa lo mismo con nosotros. O sea, nosotros necesitamos vivir. Maestro, y para probar el punto, vamos a un corte. Enseguida volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con 2 cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae 2 cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas. Cuando cambies de carro, ya no la quieras, rápido se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Se los dije, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Tixus y si te parece, vamos a un corte más para justificar. Enseguida volvemos. No, eso es broma. Pero un día sí vamos a tener 2, cuidadito porque ahí va. No, fíjate, Master, a mí sí
La neta sí me encabronó. Yo entiendo la molestia de la gente, ¿eh? O sea, yo también quisiera que así fuera. Pero yo también quisiera que mi vieja luciera como Jimena Navarrete, que fuera buena onda, ojo, buena onda como Madre Teresa, ¿no? Que fuera calladita como, no sé, una... Mejor ahí lo dejamos, ¿no? Que fuera perfecta. Pues no lo es, porque no existen. Mira, Las maestro, cosas perfectas no existen. a mí me encabronó mucho cuando yo vi la polémica que te estaban ahí haciendo en Twitter. Y sí me enojé porque yo te conozco muy bien. Entonces, la gente tendría que empezar a separar lo que es, bueno, un anuncio que tú estás diciendo y como dices tú, que se ve claramente a tu opinión personal. Yo he estado contigo en reuniones donde te han ofrecido y donde te han dicho y tú los has mandado 10,000 kilómetros a la verga y les has dicho, no, yo no hago eso, búscate otra persona. Yo he estado ahí y a mí me consta, cabrón. Entonces, una cosa es la publicidad y otra cosa es tu opinión, que es lo que esa nunca va a estar comprometida. Y pienso que así estamos todos. Bueno, en estos canales, porque sí he visto otros que sí te meten la publicidad escondida de opinión. Entonces ahí es donde la gente tendría que empezar a diferenciar qué canales ven y qué canales no, y qué canales ya van con sesgo de publicidad. Mira, de nuevo, es imposible vivir sin publicidad, desafortunadamente. En medios de comunicación, vamos a imaginar lo siguiente también. Otra cosa imposible es agradar a todos, ¿no? Entonces vamos a imaginar lo siguiente. No vamos a tener publicidad, pero para ver este video tú tienes que pagar 20 pesos. ¿Lo harías? No, ¿qué? Claro que no. Claro que no. Pues, pero esa es la forma. O sea, tú que estás reclamando la publicidad, me pagas y yo quito la publicidad. ¿No? Claro. Así yo puedo vivir, puedo tener acceso a los coches, puedo mostrar aquí, puedo ir a los viajes donde están los coches. Sí, esos viajes son invitaciones de las marcas, ¿eh? O sea, cuando No todos. a eso iba. Cuando fuimos a China, fuimos por nuestra cuenta. Sí. Pero la gran mayoría de los viajes son invitación de las marcas. Y a pesar de que son invitación, tu tiempo allá es tiempo que no produces aquí. Y ese tiempo necesita financiarse. Entonces, es la forma. O sea, o pagas, por eso YouTube tiene lo mismo. ¿No quieres ver anuncios? Perfecto, dale 99 pesos al mes a YouTube y no vas a ver anuncios. Entonces, nuestra solución sería igual, pero nosotros no somos YouTube, no lo podemos hacer de una manera directa. A menos que pusiéramos solo en nuestra página, solo en Tixus, no en YouTube, un video directo ahí con un link y que tú digas, si no quieres anuncios pagas 20, 30, 50, 100 pesos al mes, no sé cuánto, y ahí se podría... Nadie lo vería. Entonces, el precio de tener acceso a la información que damos, desgraciadamente, es la publicidad. Y va a seguir habiendo publicidad en mis redes sociales. Lo siento. No, lo que les prometo es eso. Miren, no hace mucho, lo que les comento ahora, les voy a dar las cartas, les voy a poner los nombres. No hace mucho me hablaron de Chevrolet. No la planta, una agencia. Hoy vamos a inaugurar una agencia nueva y tenemos también la presentación del nuevo Aveo. Dice, mira, para la inauguración de tu agencia nueva, con todo gusto te acompaño y hablo. Pero no puedo hablar bien de tu Aveo. ¿Sí? ¿Seguro que quieres que vaya? No, mejor no. Listo. No hubo negocio. Porque hay productos que no puedo hablar bien de ellos. Y no lo voy a hacer. Y ahí lo que querían era que fuera y hablara bien. Pues no lo voy a hacer. Lo que está en YouTube, en mis redes ahorita, y va a seguir en junio, y esta es una advertencia, es publicidad de Mazda. Y Mazda no es una mala marca. Sí, es que también lo satanizan, porque entonces ahora resulta que cualquier cosa que tú publiques o marca, ya la satanizamos, ya está para la chingada. Sí, así es. O sea, no es ni una cosa ni otra, ¿no? Tú lo has dicho aquí mil veces, hay marcas con buenos y malos productos, todas. Miren, Mazda, por ejemplo. Sergio está comprado por Mazda. Jamás recomiendo Mazda 2.
¿Cuándo me vieron recomendar un Mazda 2? Si dices que es caro, yo les voy a decir, dices que es caro y que es mejor no comprarlo. Es lo sé. caro, tiene poco espacio, tiene poca potencia y tiene poca seguridad. Se me hace precioso. Ayer llegué de Estados Unidos, tomé un taxi, un Uber del aeropuerto a casa y era un Yaris R, que en otras palabras es un Mazda 2 sedán. El frente es horrible, fue diseñado por Toyota, el resto es muy bonito, sigue siendo Mazda, me gustan mucho los diseños de Mazda. El coche, el interior está muy bien, no le sonaba nada, o sea, pasábamos en empedrados y eso, el coche no le sonaba nada. A lo mejor era nuevecito, no me fijé en el kilometraje, pero nada, o sea, se veía lo bien hecho del coche y eso. Y está hecho aquí en México, en Salamanca. Muy bien hechecito el coche, pero sigue con poca potencia, sigue con poca seguridad y sigue con un precio muy elevado. En el caso del Yaris R, que se vende por Toyota, el precio no es tan alto, pero pasa mucho eso. Otro Mazda que no recomiendo, el Mazda 3 2.0. ¿Por qué? Por seguridad, solo tiene 2 bolsas. Y hay rivales como el Antra, como Forte, como Golf, como Corolla, etc., que tienen mucho mejor seguridad por el mismo precio, por un precio parecido. Otro Mazda que no recomiendo, CX-3 básica. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 bolsas. Otra Mazda que no recomiendo, CX-5 2.0. ¿Por qué? Porque le falta potencia. O sea, cuando ves una RAV4, una X-Trail, una CR-V, que tiene un precio muy parecido, más potencia, más espacio, son mejores productos. Ve por ellas. Entonces, le estoy diciendo aquí 4 productos de entrada de Mazda, que tiene 7 en el mercado, que digo que no recomiendo. Ahora, para que lloren, diles los que sí recomiendas, para que se vea que sí. MX5. Pues ese es el mejor. No hay nada mejor que eso. Más divertido que una noche de 6 veces de sexual. Pues es que esa te la da. O sea, con ese carrito consigues esas 6 noches. Sí, no, o una noche con 6 veces más bien. La CX-9, por refinamiento, por manejo, por acabados, por diseño, es una chingonería de camioneta. La CX-5 2.5, si eres, digamos, una pareja con hijos chicos o una pareja sin hijos, como yo comprenderé, no necesitas el espacio de una CR-V y tienes mejor aislamiento de ruido, mejor tablero, etc. Le falta Apple CarPlay, Android Auto. Les urge a Mazda eso. Sí, pero todo lo demás lo tiene muy bien y es bastante recomendable. Y el Mazda 3 2.5, que me parece el mejor de su segmento, por manejo, por acabados, por diseño, etc. Entonces, eso sí recomiendo. Y el Mazda 6 recomiendo solo en algunos casos, dependiendo de lo que tú quieras. No me parece la mejor opción del segmento. Cada vez que alguien me pregunta por segmento de Mazda 6, recomiendo en primer lugar el Accord, luego el Fusion, luego Camry, luego el Optima, no turbo, luego el Sonata, no turbo, y por ahí va. El Mazda 6 es buen producto, sí, pero no es buena relación valor-precio. Entonces, por eso no lo recomiendo tanto. Entonces, ahí está, es el tema de Mazda. ¿Va? Master, otro comercial ahorita para que... Ándale, otro corte para... Ya lo Gracias, despedimos. maestro. Gracias. Nos vemos, bye. Adiós. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como EstefaniaCam1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y si quieres ver más videos, dale click aquí.